Bendiciones para toda nuestra hermana humanidad, para los presentes, que por los presentes en este ejercicio espiritual de hoy, domingo 31, último domingo de agosto. Gracias, Padre, por seguirnos concediendo estar en este mundo trabajando, estudiando y manifestando lo que tanto nos gusta, ¿no? La espiritualidad. Hoy la ponente es Leti Saucedo, radicada en Teotitlán de Flores, Magón, Oaxaca. Es una explicación del mundo espiritual de luz, la número 19, para entender a los que van llegando y a los que a través del tiempo les ha manifestado el Padre a la luz del sexto sello esta enseñanza, nos ha manifestado. El tema pasado fue sobre que el espíritu encarnado en esta tierra, que como humanidad se encuentra, ha venido evolucionando lentamente, pero no se ha detenido la evolución. Han sido tres eras marcadas por Moisés, la era mosaica donde se nos entregó la ley que conduce a través de patriarcas y profetas, y Elías fue uno de ellos. Viene la segunda era a través del Cristo encarnado, a través de Jesús, donde se manifiesta y nace la era cristiana, que también Elías estuvo presente como precursor en Juan el Bautista de la llegada de nuestro divino y amado Maestro Jesús de Nazaret. Pasan los miles de años y en 1866 se marca la tercera era a través de Elías, ahora como espíritu, que es donde se marca la era de la espiritualidad, la venida del Espíritu Santo que nos prometió Jesús, el Cristo encarnado, donde vendría como espíritu de verdad el consolador prometido a darnos doble ración de lo que había dado en el segundo tiempo, primero, segundo y tercer tiempo, que se marcan también como eras. Elías fue el representante, es el representante igual que María, del mundo espiritual de luz también. La responsabilidad recayó en ellos, se hicieron llamar así, no con nombres, por humildad y no especificar cierto nombre o cierta tribu. Lo hicieron, pero en su momento el Padre instruyó que se les llamara mundo espiritual de luz. El Padre dijo que vendría nuestro Maestro acompañado de sus huestes espirituales, y esas fueron esos seres espirituales de luz evolucionados. María, la ternura divina, que es nuestra Madre universal, y Elías, el precursor de esta era, que juntos están haciendo una labor de restauración, una labor de espiritualidad, de despertar al hombre a través de los llamados que hacen al espíritu, a través de su influencia y su trabajo espiritual, que no obligan ni medran el libre albedrío de cada uno de nosotros, pero sí contribuyen en eso. Pues precisamente hoy, en esas explicaciones que dieron hasta 1950 al mundo espiritual de luz, se va a entregar la explicación número 19. Vamos a ver de qué nos habla. Recordemos que esto fue dado a los primeros, a los que vivieron esa etapa hasta 1950, pero también como el Padre instruye y dice que somos aquellos y los mismos, recaen las nuevas generaciones, eh, la misión, la misión y responsabilidad de cumplir con estos mandatos que se le entregaron a ellos y que nos dejaron como legado de estudio y práctica de las mismas. Por lo tanto, pues le damos eh, la palabra, le cedemos la línea a Leti Saucedo allá en Flores Magón, Oaxaca, en Teotitlán, para que con la plegaria, el minuto de silencio, inicie su exposición del día de hoy. A ver qué nos dicen los hermanos espirituales de luz, que venían a explicar un poco más, no profundo, sino más amplia,
y diversa nuestro entendimiento la palabra del Padre. Es a eso a lo que se presentaban. Ya les dirá Ángel en su momento de su participación en el preanálisis por qué y de qué manera se lo hacían cada semana. Entonces, pues adelante, Leti. Muchas gracias y bienvenidos y bendiciones para todos. Gracias por tu trabajo. Gracias, hermano José Manuel. Buenos días a todos mis queridos hermanos que presentes se encuentran y a los ausentes que posteriormente se unan a esta grabación. En este desayuno espiritual, sentémonos a la mesa del Señor para recibir la lección del Divino Maestro y que a todos llegue esta luz como bálsamo para sanar las heridas, como luz para despertar al espíritu, y pidamos en esta mañana por los hospitales, por las cárceles y presidios, por todos los niños del mundo, por todas las madres, por las doncellas, los jóvenes, los hombres y nuestros hermanos de la tercera edad. Pidamos por esta humanidad que reciba la luz, la paz y el amor infinito del Padre. Que nuestra Madre amorosa nos cubra con su manto de amor, que Elías, el pastor incansable, nos guíe. Que nuestros hermanos mayores de luz nos protejan a todos y que el mundo espiritual de luz nos ayuden a entender estas lecciones en este tercer tiempo. Oremos, hermanos, un minuto por todos nuestros gobernantes, por los países, naciones, pueblos, ciudades, comarcas y aldeas. Oremos por todos nuestros hermanos para que esta luz llegue a todos los encarnados y desencarnados de esta humanidad. Oremos un minuto, mis queridos hermanos. Y así, mis queridos hermanos, en el nombre de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, entrego esta luz para todos mis hermanos. Todos los días debéis orar, todos los días debéis estar preparados. No solamente debéis dedicaros en un día específico, previamente fijado y señalado por vuestro libre albedrío, al consuelo de los enfermos, porque la enfermedad no espera. La humanidad está enferma del espíritu y de la materia, y le pediréis acaso al enfermo o al doliente que esperen hasta el día señalado por vosotros para que le deis una gota de bálsamo o un rocío de consuelo con vuestras oraciones. En cualquier día o instante debéis estar prestos para trabajar, porque poseéis en vosotros los dones del Espíritu. La caridad ha sido siempre un don que ha estado en el Espíritu, mas en este tiempo la humanidad no ha querido despertarla. En verdad, la caridad duerme en el fondo de cada hombre, y es esta obra bendita la que viene una vez más a enseñaros la práctica de la caridad y del amor en todas sus formas,
Vosotros espiritualistas, hermanos nuestros en esta obra, habéis sentido dentro de vuestro corazón ese sentimiento precioso que es la caridad. Habéis aprendido a sentir un gozo inefable cuando podéis dar a los demás algo de lo que poseéis, y al sentir el dolor de los demás, ya no dais la espalda, sino que habéis aprendido a compartir con ellos los dones espirituales que habéis desarrollado. Habéis practicado la caridad en vuestro camino, y el mundo espiritual os dice: por el desarrollo de este don, llegaréis a encontrar amplios horizontes. Por él lograréis espiritualizaros cada vez más y encontraréis el verdadero sentido que tiene vuestra existencia, que es la de amaros los unos a los otros, desprendiéndoos de las cosas propias para entregarlas a los demás, como os enseñara el Divino Maestro desde el segundo tiempo. El Señor ha venido a pediros algo más que despojaros de las cosas materiales en provecho verdadero de los demás. Os ha enseñado la caridad espiritual, el amor y el perdón. El que sabe más, dé luz al que sabe menos. Así enseñando, también podéis practicar la caridad. Os ha dicho el Señor: amaos, consolaos en vuestras penalidades, ya que el mundo se encuentra sumergido en el dolor. Calmad, pues, con vuestra oración, con vuestra ayuda moral y vuestras palabras, a tantos seres que os rodean, encarnados y desencarnados, y que llevan el dolor profundo, el desengaño, la fe y esperanza, que carecen de luz de instrucción, de saber. Cada uno de esos seres lleva en el fondo de sí mismo una amargura por no haber encontrado el camino seguro, esa barquilla de salvación que es la espiritualidad, porque pusieron su mirada y su meta en las cosas materiales, esperando del mundo mucho, y el mundo nada les pudo dar. En cuántas y diversas formas podéis practicar la caridad, podéis hacer tanto con los dones que lleváis y que habéis despertado en el seno de esta obra bendita. Todo vuestro ser ha sido preparado. Habéis sido ungidos, y de cada una de vuestras miradas, palabras o pensamientos puede desprenderse una obra benéfica, una obra salvadora. Vuestra misión entre la humanidad es muy grande y delicada. Mirad esta obra tan perfecta, manifestada a través de seres humanos pequeños e imperfectos. Por ello, bien hacéis en dejar pasar con indiferencia los errores de vuestros hermanos, dándole al Padre lo que es de Él y al mundo lo que a Él pertenece. Todo lo imperfecto, lo sabio y lo grande al Señor. Está escrito que según fuese la preparación de Israel, así se comunicaría el Padre a través de él, y mucho más allá de la comunicación por el entendimiento humano os ha hablado el Padre. Pues Él no solo usa el lenguaje humano para comunicarse con vosotros, Él tiene muchas formas de comunicarse con los espíritus que se han preparado
El lenguaje divino es infinito y se transmite de acuerdo a la fe y elevación de cada espíritu. Muchas veces os habéis elevado en oración, pidiéndole al Padre, aparte de vosotros la confusión en el instante de la prueba, para que vuestro espíritu pudiese salir avante y no se turbase en este mundo. Y habéis salido victoriosos. No solo no decayó vuestro espíritu ante la prueba, sino antes bien se fortaleció y la fe creció. Israel, muchos prodigios y pruebas de amor habéis tenido del Señor. Sin embargo, gran lucha os espera en el seno mismo de Israel, en las mismas congregaciones que hoy escuchan al Señor en su manifestación por el entendimiento humano. La lucha será primero en el interior de este pueblo y os toca depuraros los unos a los otros. Y esto debéis hacer con toda caridad y prudencia. Después iréis en busca de aquellos que no han oído al Divino Maestro, que no han escuchado al mundo espiritual de luz, los cuales han de recibir por vuestro conducto la enseñanza divina, pues todos sois herederos de este legado de amor. Todos recibiréis la luz y la comprensión de los dones espirituales. Vosotros sois los que habéis sido llamados primero, y el Señor os confió en las manos esta obra para que la llevéis al mundo. Habéis sido protegidos y guardados por Él, permaneciendo en esta gran familia para recibir los consejos de un solo Padre, las lecciones de un solo Maestro, para que, cuando preparados ya estéis, el Señor os envíe fuera de este círculo, de esta familia que tanto tiempo os ha cobijado, para que luchéis por todos los demás. En unos encontraréis presta la comprensión, con otros tendréis que luchar en gran manera, y otros más no querrán escucharlos, pues su tiempo no ha llegado y su espíritu está dormido. Mas vosotros lucharéis sin descanso, porque para esto habéis sido doctrinados por el mismo Padre durante largo tiempo. Sois instrumentos de la voluntad divina, instrumentos que el Señor mucho ha preparado, desprendiendo de vosotros el apego a las cosas materiales, para así poder alcanzar las revelaciones y mensajes divinos. En medio de la sociedad en que vivís, habéis sido enseñados y preparados, y de ahí habéis sido transportados al más allá para recibir mensajes y comunicaciones espirituales, y vuestro espíritu se ha desprendido, ansioso por habitar, aunque fuese un breve instante, en ese valle que es su morada. Y ya ahí habéis recibido la paz y os habéis iluminado y recreado con mirajes. Después habéis vuelto a vuestro mundo y con el recuerdo de ese valle habéis formado en el seno de vuestro hogar un mundo diferente a aquel que viven los demás. Si bien esta obra os sorprendió en medio de un gran materialismo, vuestro espíritu estaba preparado desde un principio y supo despojarse de toda vestidura imperfecta para poder oír, comprendiendo la enseñanza del Padre y poder cumplir así su voluntad. Por hoy queda en manos vuestras y la habréis de transmitir a las generaciones venideras,
a vuestros hijos y a quienes habrán de sucederos en el cumplimiento de esta delicada misión. Esta obra no pertenece a vosotros nada más, atañe a todos y es para todos los tiempos. El Divino Maestro os ha ocultado de las miradas escudriñadoras y de los corazones de mala voluntad. Os ha encubierto con su manto y en este tiempo, protegidos y en silencio, habéis sido preparados. No habéis precisado de ir a las montañas, ni el Señor os ha hecho abandonar la ciudad para conduciros a través del desierto y llevaros a una tierra diferente para ahí enseñaros y alimentaros. No ha sido esa la voluntad del Padre. Habéis sembrado la paz cuanto habéis podido, sabiendo que la paz perfecta no podréis saborearla en esta tierra, y habéis luchado usando vuestros dones para esparcir e impregnar en el seno de vuestro hogar algo semejante a la enseñanza que habéis escuchado, intentando practicarla con los vuestros y la habéis llevado a cabo con sanos propósitos que os habéis hecho al oír la palabra del Divino Maestro. Cuando así habéis obrado, vuestro espíritu lleno de espiritualidad y energía se ha levantado, transformándoos a vosotros y a vuestra vida paso a paso. ¿Cuántos malos hábitos, cuántas malas costumbres habéis abandonado? Hoy sabéis darle valor a vuestro espíritu. Hoy sabéis que las cosas del mundo son pasajeras y así las tomáis, no queriendo arraigaros más en esta morada que no es la definitiva, pues ya comprendéis la gran misión que os espera. Os habéis libertado de las viejas ataduras y esta libertad no la cambiéis ya por nuevas ataduras para llevar a buen término todo lo que el Señor os ha confiado. Muchos son los llamados, pocos los escogidos. Y de entre esas grandes multitudes que en este tiempo habéis mirado acudir a los diferentes recintos, una parte pequeña es la que ha quedado a la diestra de su Maestro, sintiendo su presencia y creyendo en él. Esa pequeña porción es la que recibirá el gran legado, ese libro de la vida que será herencia de toda la humanidad. Y sois vosotros, porción amada del Padre, quien ha de saber interpretar la palabra escrita en ese libro. Esa palabra que el Divino Maestro ha derramado a través de sus portavoces. Vosotros, pequeña parte, alcanzaréis los grandes análisis, que os los comunicaréis los unos a los otros. Análisis que alcanzaréis virtud a vuestros esfuerzos, dedicación y preparación. Este tiempo sigue a este, pues viene la etapa en que habrá grandes estudios, grandes propósitos de establecer esta doctrina en el corazón de la humanidad. Llegará el momento en que no os ocultéis de la mirada de los demás para practicar la doctrina que amáis, porque vuestras prácticas serán sencillas, más espiritualizadas, pues será innecesario el éxtasis exterior, las comunicaciones del mundo espiritual de luz. Vuestro espíritu y vuestro entendimiento quedarán preparados para recibir del más allá la inspiración que llegará a vosotros en el momento propicio de la prueba. Esa inspiración provendrá tanto del Padre
como de su mundo espiritual. Todo lo que analizaréis, el mañana lo practicaréis y comprobaréis. Lleváis como escudo la fe, fuerte e inquebrantable. Mucho habéis sido probados por el Señor, y vuestra fe ha permanecido siempre grande. Pues bien, esa fe habréis de llevar a la humanidad, fe tan inquebrantable como la de aquellos discípulos del segundo tiempo, tan avasalladora que a pesar de las grandes pruebas a que fueron sometidos, nunca debilitaron, pues después de la partida de su maestro, cada uno de ellos fue como piedra fundamental en el camino en que cada uno se estableció. Aquellos discípulos del Divino Maestro tuvieron a su vez discípulos que siguieron sembrando y cultivando la semilla que con tanta fe, cumplimiento y dedicación sembrarán y cultivarán los primeros, así sucediéndose los unos a los otros, extendióse la doctrina cristiana y también así crecerá y se extenderá el espiritualismo trinitario mariano, la obra del tercer tiempo, la palabra del Espíritu Santo. Os invitamos a la lucha y nos acercamos a vosotros para explicaros aquello de la enseñanza del Divino Maestro, que por su elevación, sabiduría y profundidad no podéis fácilmente entender, y escuchando nuestra humilde palabra espiritual, os comunicáis con el Padre, así como os comunicáis con nosotros y vuestros hermanos materiales. Amémonos en el Señor y comuniquémonos, pues tenéis el don de comunicaros con nosotros, pues ya habéis aprendido la comunicación espiritual. Os comunicáis con el Padre, así como os comunicáis con nosotros y vuestros hermanos materiales. Si alguno ha desarrollado más sus dones, no cifre en ello vanidad o superioridad alguna sobre los demás. Miraos todos en igualdad, comunicando vuestros sentimientos, vuestras revelaciones, vuestra intuición, vuestros análisis, en fin, todo lo que recibáis del Señor, hacedlo con humildad para que continuéis la obra llenos de armonía y plenos de paz. ¿Queréis ver en corto tiempo establecida en esta tierra la obra del Padre? ¿Anheláis que todos vuestros hermanos reciban en su espíritu esta luz? Pues entonces, amaos con gran fraternidad, y amaos los unos a los otros como el Señor os enseña. Corregíos y aconsejaos con caridad. Hoy es la palabra del Divino Maestro la que ha unificado al pueblo de Israel, y por eso las congregaciones mantienen hasta cierto punto cierta armonía y fraternidad. Mas después de este tiempo, ¿quién vendrá a unificaros? ¿Podréis permanecer obedientes a los mandatos? ¿Creéis que seguiréis respirando este ambiente de fraternidad y armonía? ¿Os haréis romper estas cosas? Velad, hermanos, velad por la paz, por la fraternidad y armonía del pueblo de Israel. Os advertimos que algunos de los que se encuentran entre vosotros han de querer influir entre vosotros, han de desertar y querer introducir ideas extrañas, influyendo al pueblo
con ideas que no pertenecen a la obra del Señor, pretendiendo cambiar con ello el corazón de este pueblo que ha sido preparado por el Divino Maestro con tanta sencillez y gracia. El Señor os previene para que estéis alertas, sed prudentes, pero sabed defender con toda energía los principios de esta obra, así como la ley, la palabra del Divino Maestro, todas sus recomendaciones y mandatos, todo lo perfecto y sabio que Él ha vertido en vosotros. Por ello tenéis que velar. Esa es una de las grandes misiones que tenéis. Por eso os digo una vez más que la lucha deberá ser primero en el seno de Israel. Todos sabéis que debéis orar por el mundo. Es vuestra obligación. Mas el mundo espiritual os aconseja. Cada día orad por las naciones, por las grandes cabezas que tienen en su puño los destinos de sus pueblos. Estad a su lado con vuestros pensamientos de fraternidad, de espiritualidad y luz, para que podáis ser defensores y colaboradores en la gran obra del Padre. Que la paz del Señor sea con vosotros. Mi paz sea con mis hermanos. Hermanos, en esta mañana quiero darles un pequeño análisis de los primeros 10 párrafos donde nuestro Padre nos habla de esta explicación. Qué tan importante es la oración y que debemos prepararnos. No solo debemos dedicar un día específico para poder ayudar a nuestros hermanos, para poder ayudar a los demás, para consolar al enfermo, porque la enfermedad no espera. Nosotros tenemos que hacer siempre una oración, pero tener esa gran caridad para con los demás, para ayudar a nuestros hermanos, porque la humanidad está enferma, dice, del espíritu y la materia. Dice que si acaso le pediremos al doliente que esperen hasta el día señalado para darle una gota de bálsamo o una oración, unas palabras de consuelo. Es cuando nosotros debemos siempre estar prestos, como dice nuestro Padre, preparados para ayudar a los demás, hermano. Que en cualquier instante, dice, podemos nosotros ayudar, ya sea nuestro pensamiento que vaya como nubecilla de amor allá donde nuestros hermanos están sufriendo todos esos embates de la guerra. Llevemos esa oración y esos buenos pensamientos a todos nuestros hermanos en el mundo entero, porque dice nuestro Padre que nosotros ya poseemos esos dones en el espíritu para poder ayudar a los demás. Que podemos dar la caridad porque es un don que está en el espíritu, que en este tiempo la caridad duerme en el hombre porque no se ha espiritualizado. Pero nosotros, hermanos, ya estamos espiritualizados y tenemos que ayudar a esta humanidad. Tenemos que ayudarlos para que esta luz de esta enseñanza llegue a todos ellos, para que la luz de nuestras oraciones lleguen a todos los hogares, a todos nuestros hermanos, a todos los esposos,
llegue a toda nuestra hermana humanidad, que nosotros los espiritualistas hemos sentido dentro de nuestro corazón ese sentimiento de la caridad. Fíjese, hermano, muchas veces nos sentiremos tristes, sí, pero no es por nosotros ni por nuestros sentimientos, es por nuestro mundo que está pasando tanto dolor y tristeza. Entonces nuestras oraciones tienen que llegar a nuestros hermanos para que llegue la luz, la paz y el amor de nuestro Padre y se mantengan en tranquilidad. Hemos aprendido también a sentir gozo, dice, cuando podemos dar a los demás ese aliento, que podemos ayudar a los demás dándoles una gota de bálsamo, aunque sea que estemos donde estemos, hermano. Nuestro Padre nos dice que como espiritualistas ya nuestros dones tienen que ser compartidos con todos los demás para ayudarles, hermanos, para ayudar a nuestro mundo, para ayudar a esta hermana humanidad. Que nosotros, dice, si ya hemos desarrollado nuestros dones espirituales en esta obra, pues tenemos que llevar a cabo toda esa práctica para poder empezar a ayudar a los demás. Que si hemos practicado la caridad en nuestro camino, dice, vamos a lograr espiritualizarnos cada vez más y encontrar el verdadero sentido de nuestra existencia, que es la de amarnos los unos a los otros. Porque pues antes yo no pedía por todos mis hermanos. Yo pedía yo, mi familia, mis hijos, mis hermanos, mi círculo nada más. Y ahora nuestro Padre nos ha enseñado, como dice, a entregar esa espiritualidad a los demás, dando un consejo, una gota de bálsamo, unas palabras de amor. Eso es amarnos los unos a los otros, llevarles a nuestros hermanos esta bendita caridad de esta enseñanza, llevarles a nuestros hermanos, porque yo no les voy a dar riquezas, les voy a dar todas estas bellezas que nuestro Padre nos ha entregado a cada uno de nosotros, porque dice que así Él lo enseñó en el segundo tiempo, darles a sus hijos todo, hasta su vida. Entonces, yo no voy a poderles darles mi vida, pero sí voy a poder entregar mis oraciones a todos mis hermanos y para que en sus hogares siempre haya luz, paz, armonía y tranquilidad, hermanos, y sembremos en todos los corazones de esta humanidad ese amor divino que nuestro Padre nos ha enseñado a través de esta obra bendita que es de este tercer tiempo. Pues mis hermanos, este es mi corto análisis que les entrego y el jueves continuaré entregando este, esta enseñanza, el análisis para todos ustedes. Bendiciones para todos, bendiciones para sus hogares, bendiciones para mi hermana humanidad. Gracias. Muchas gracias a ti, Leti Saucedo, en Teotitlán de Flores Magón, Oaxaca. Emotiva fue la entrega que por conducto de tu lectura nos hace el mundo espiritual de luz. Repito, sabemos que esto fue entregado hasta 1950, pero como veremos en la esencia de la enseñanza, se entrega a los primeros para los segundos, los terceros y los que así vendremos de generación en generación. Y como está establecido la dinámica del grupo, pues vamos a dar dos pequeños análisis, un servidor y Ángel Fuentes, para entrar al bloque de las vivencias.
Sí, eh, el Padre a través del mundo espiritual nos instruye en velar y orar, en desarrollar los dones. Nos hacen exhortos, advertencias y alertas por medio de esta enseñanza. Velar es velar por nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestras acciones, nuestras sensaciones, que son las que más nos complican la existencia, y saber despertar en el apoyo de las potencias, la práctica de las virtudes para el desarrollo de sus dones. Podemos decir, bueno, si nos instruyen que tenemos dones, ¿por qué no se desarrollan? Pues porque no hemos sido virtuosos, porque no hemos sido a través de la meditación, del examen concienzudo, a través de la conciencia. Y dicen aquí que algunos han modificado costumbres, han erradicado el materialismo de cierta manera, pero los que no lo hemos logrado, podemos intentarlo, y como un sentido natural de cambio y una lógica elemental, si practicásemos esta enseñanza, veríamos grandes transformaciones en nuestra existencia. Por eso dice que velemos y oremos. Oremos, como lo dice Leti, no solamente por nosotros, ¿no? Y decía Ángel en su momento, somos hijos pediches ante el Padre, pero ¿qué damos? Ejercemos la caridad, ahí es donde entra la conciencia en boga, ¿no? La practicamos, sí, tal vez con nuestra porción más cercana que son los nuestros, pero hay tantos enfermos, tantos necesitados, tantos desvalidos, y por no abandonar el confort de de nuestra vida sin problemas fuertes, no nos atrevemos. Por eso ahí está la tierra preparada, el campo que el Padre nos invita a trabajar como labriegos. Dicen que todos sabemos orar, pero no solamente utilicemos la potencia número uno de las cuatro que contiene la oración, que es la petición. Nos instruye también el Padre, y a través de nuestros hermanos espirituales de luz nos dicen que debemos orar también en la intercesión. Esa intercesión la practicó María, y así a través de sus apóstoles en la era cristiana lo hacían. Y ellos, a través de los que transmitieron la enseñanza oralmente, se fue extendiendo el cristianismo. Fue una obra magnífica, aunque el hombre siguió interviniendo en las interpretaciones y tergiversaron nuevamente la enseñanza, la contaminaron, pero hay dentro de toda esa paja hay trigo, dice el Padre, hay que buscarlo a través de la esencia del amor. Por eso, al utilizar la intercesión, debemos orar por el mundo. Es una obligación espiritual. Eso aconseja el mundo espiritual. Cada día orad por las naciones. Y a veces nos sumergimos en las críticas o en las desavenencias cuando vemos un mal gobierno, pero dicen, no, dice, ora por las grandes cabezas que tienen en su puño los destinos de sus pueblos. Estad a su lado con vuestros pensamientos de fraternidad, espiritualidad y luz, para que pueda ser defensor y colaborador de la gran obra del Padre. A veces dudamos que a través de la oración, que es vibración, todo es vibración, nuestro cuerpo está vibrando, las piedras están vibrando, todo es vibración, pero la vibración más sutil se desprende a través de la oración por medio del Espíritu, para que aquellos que no alcancen y estén en los rezos, que no conozcan ya la oración espiritual como la hemos venido estudiando, llegue al arcano del Padre o al universo, que algunos le dicen así, para que regrese como energía pacificadora, sanadora o liberadora. Ahí está la intercesión manifestándose, para que dentro de la adoración al Padre, que es el agradecimiento de todo y por todo,
pueda venir la contemplación de los sentidos espirituales. Si todavía no llegamos a ese grado evolutivo, hay que perseverar, tenemos que hacerlo, velando y orando, siendo prudentes, defendiendo con toda energía los principios de esta obra que es de restauración, de regeneración, de restitución. En la advertencia nos dicen que algunos van a querer influir en esta enseñanza y siempre lo han hecho, ¿no? Porque desde los concilios, desde el concilio de Nicea y tantos que hicieron a través del cristianismo, torcieron la enseñanza, pero aún así sigue prevaleciendo la espiritualidad. Ahora, por eso fue menester que se manifestara en esta tercera era el Divino Maestro como Espíritu Santo, el Padre, para darnos la sabiduría que nos va a ir perfeccionando. Nos advierten que nos van a hostigar al grado de que queramos desertar o imponer ideas, introducir ideas extrañas, ideas que no pertenecen a esta gran obra, pretendiendo cambiar con ello el corazón de este pueblo que ha sido preparado por el Divino Maestro con tanta sencillez y gracia. La espiritualidad no quiere decir misticismo, la espiritualidad no quiere decir ritos, ritualismo ni ceremonismo. La espiritualidad quiere decir amor en toda su extensión, conocer las leyes que emanan del amor, como lo hemos venido estudiando, la ley de la reencarnación, la ley de la restitución, la ley de causa y efecto, la ley de... Hay tantas leyes que hemos venido, eso, y practicarlas con amor. Por eso, en esta advertencia, tenemos que no censurar, sino conjugar, sacar la esencia de lo que esas enseñanzas traigan, que vienen a converger con la ley de amor del Padre. Y nos dicen que si queremos ver en corto tiempo establecidas en esta doctrina, en la tierra, esta doctrina en la tierra, la obra del Padre, pues hay que anhelar que todos nuestros hermanos reciban en espíritu esta luz. ¿Y qué contiene el espíritu? Potencias, virtudes y dones. Es lo que podemos dar. Amarnos, comunicarnos, porque tenemos también el don de la comunicación con ellos todavía. Ellos no se han ido. Solamente están esperando los hermanos espirituales de luz y el mismo maestro que aprendamos a comunicarnos de espíritu a espíritu con Él. Y vendrán las inspiraciones, vendrán las revelaciones, vendrá la intuición que tanto se va a desarrollar, vendrán los dones para curar enfermedades, para paliar tristezas, para despertar y enaltecer corazones y despertar conciencias. Por eso dice que aquellos que quieran ser discípulos del Divino Maestro tienen que seguir sembrando y cultivando esa semilla del amor con fe, sucediéndonos los unos a los otros esta enseñanza, así como se extendió la doctrina cristiana, también así que será esta doctrina del espiritualismo trinitario mariano, la obra del tercer tiempo, la palabra del Espíritu Santo. Todo lo que analicemos, el mañana lo practicaremos y lo comprobaremos, nos dice. Llevad el escudo de la fe, fuerte, inquebrantable. Ahora nos podemos considerar una pequeña parte, dicen, pero alcanzaremos los grandes análisis y los comunicaremos unos a los otros. Es por eso de esos ejercicios espirituales. Y también nos dicen que ya no nos vamos a esconder y no lo estamos haciendo. Estamos en un país laico, donde hay libertad de expresión, libertad de credos, libertad de todo. Y benditas redes sociales que cuando se bien utilizan pueden crear conocimiento y despertar para transformar nuestra existencia, porque el Padre lo dice, cada mundo es lo que sus moradores quieren que sea, en general.
pero también recordemos aquel adagio, aquel dicho que dice que cada cabeza es un mundo. Entonces, si cada cabeza es un mundo, pues transformemos nuestro mundo para poder fraternos, cambiar el entorno de esta humanidad. Lo exterior es lo que nos está agobiando por desconocimiento de lo que poseemos interiormente. Lo material que es temporal es lo que nos está absorbiendo y trabajamos para eso. Cuando intuimos que somos eternos, pero no sabemos trabajar para esa eternidad. Muchos serán los llamados, dicen, pocos los escogidos. Una pequeña parte es la que ha quedado a la diestra del Maestro, sintiendo su presencia y creyendo en él. Por eso ha sido legado este libro de la vida verdadera, que será herencia para toda la humanidad. Entonces, aquí hay algo muy importante porque refiriéndonos y en complacencia y en agradecimiento y en esa gran dicha que tenemos de todos nuestros hermanos que están presentes en vivo y que no son de esta nación mexicana, quienes ha llevado este legado y por quienes conocieron eso, cumplieron una gran misión, pero nos hacen referencia a ellos y a todo el mundo y nos dicen, en medio de la sociedad en que vivís, habéis sido enseñado y preparado, te ha llegado el mensaje. Y de ahí, y de veras, consideremos francamente si en sueños, en intuiciones, en sensaciones o en mirajes no hemos sido transportados al más allá para recibir mensajes y comunicaciones espirituales. Cuando tenemos un sueño o un presentimiento o una acción de vivencia a través de las experiencias que la vida nos da, esas comunicaciones espirituales. Y es cuando nuestro espíritu se desprende, ansioso por habitar, aunque fuese un breve instante, en ese valle que es su morada. Y el cielo no es un lugar determinado, recordemos. Cuando tocamos los arcanos del cielo, es porque estamos tocando la sabiduría, el amor, la virtud, el conocimiento, la caridad, la ternura, la elevación del espíritu. Cuando así el espíritu se mantenga, esté donde esté en su omnipresencia, porque tenemos, a pesar de estar encarnados en esta densidad del cuerpo, tenemos la gran dicha tener el don de la transportación espiritual, de desprendernos de nuestro cuerpo. En la noche lo hacemos por medio de sueños. Hay quienes lo hacen en una meditación profunda y a través de un desprendimiento espiritual van y dan sanación, o oran, o cuidan, o liberan. Por eso esas comunicaciones espirituales dice, es cuando su espíritu se ha desprendido ansioso por habitar y de ahí recibes la paz y la iluminación y te recreas con esos mirajes. Aquí hay videntes y ellos lo pueden cerciorar y confirmar. Después vuelves a este mundo y con el recuerdo de ese valle formas en el seno de tu hogar un mundo diferente, aquel en que viven los demás. Por eso hay que encontrarnos prestos a la comprensión. Hay que luchar, pero con amor, con ternura, con comprensión, con tolerancia. Y aquellos que no quieran escucharnos, pues su tiempo no ha llegado porque su espíritu está dormido. Nos dicen, mas vosotros lucharéis sin descanso, porque esto y a esto has venido, y por eso estás siendo adoctrinado por el mismo Padre durante largo tiempo. El mundo es temporal y la gloria del Espíritu aquí empieza a fabricarse, porque aquí se vislumbra ya la luz de la sabiduría, del amor y de la ley. Entonces, concienticemos esto. Hasta aquí llegan mis 15 minutos y el exhorto es para nuestros hermanos
como veremos, esta enseñanza tiene 54 fragmentos para que escojan uno, dos o tres, pero es menester empezar a desarrollarnos sin el temor de la censura. Aquí no hay censura, sin el temor del regaño. Aquí no se regaña porque no somos maestros. Tratamos de ser discípulos y somos párvulos, igual que todos que fraternamente estamos en este grupo. Pues muchas gracias y vamos a darle sus 15 minutos a Ángel para que exprese lo que nos tenga que entregar. Adelante, Ángel, por favor. Gracias, José Manuel. Hermosa lectura que ha escogido la hermana Leti en estos consejos 19 del mundo espiritual de luz. Recordemos que los consejos del mundo espiritual de luz se refieren a ampliar o a tratar de extraer, de analizar aquella cátedra que daba los domingos el Divino Maestro, y que ellos igualmente, a través de otros hermanos en éxtasis, hacían esta explicación. Desafortunadamente, únicamente se recobraron 66 y quedaron pendientes de la asociación algunos otros consejos del mundo espiritual para editarse. Pero con los que hay, son bellísimos las explicaciones que nos dan. Ojalá que todos hayan podido imprimir este consejo, y si no, que tengan el libro para subrayarlo, para tratar de extraer lo que nos dicen los hermanos. Por eso se les puso el título de consejos, porque extraen la esencia de la cátedra del Padre y de esa enseñanza, y la traducen en consejos. Voy a darme la oportunidad de compartir brevemente con ustedes los últimos párrafos, del 39 al 55, porque ya nos habla de esta época, la que estamos viviendo, que ya deberíamos estar todos preparados para la comunicación espiritual, donde ya estamos recibiendo mensajes por inspiración, donde ya en ocasiones el verbo divino traduce su idea a través de los hermanos. Nos dice en el párrafo 39 que nuestro espíritu y entendimiento quedarían preparados en ese tiempo. Quiero detenerme en hacer mención que el día de mañana, 1 de septiembre, se conmemora el 159 aniversario en que empezó a transmitirse la palabra divina a través del portavoz. También es una fecha muy importante porque se abrió ese 1 de septiembre de 1866, se descorrió el velo del sexto sello, que es la época que estamos pasando, la época espiritual que nos tocó vivir. Así que debemos de estar en fiesta, en recordación. El día de ahora, la hermana Jovita, acá en México, está celebrando ese acontecimiento, que es también el inicio del tercer tiempo. Son 3 grandes acontecimientos que se festejan en esta fecha del 1 de septiembre. Y que va a festejarse el próximo domingo,
en el templo en el recinto, porque ya no se dice templo, sino recintos de Simiente de Sión, con la hermana Margarita Tenorio en Xochimilco, por haberse también recobrado ese templo que fue arrebatado durante 5 años y que ahora nuevamente queda abierto para la enseñanza divina. Recobro el texto 39. Nos dice que nuestro espíritu y entendimiento quedaría preparado para recibir del más allá la inspiración en el momento preciso, en el momento que lo necesitamos, en el momento de la prueba, y que esa inspiración proveniría tanto del Padre como de su mundo espiritual. Nos recomienda, nos da el consejo que todo lo que analicemos, lo practiquemos y que llevemos como escudo la fe, una fe fuerte, inquebrantable, porque habemos sido probados por nuestro Dios y debemos de llevar a la humanidad esa fe tan inquebrantable como la que tuvieron los discípulos del segundo tiempo, que después de la partida de su maestro, cada uno fue como una piedra fundamental en el camino que cada uno de los apóstoles escogió. Nos dice que aquellos discípulos del Divino Maestro tuvieron a su vez otros discípulos, y los primeros cultivaron a los segundos, sucediéndose así los unos a los otros, extendiéndose de esta manera la doctrina cristiana. Y nos dicen que en esa misma forma crecerá y se extenderá el espiritualismo trinitario mariano, que es la obra del tercer tiempo, la obra del Espíritu Santo. Nos convidan a la lucha para que expliquemos la enseñanza del Divino Maestro. Para ello, debemos unificarnos, debemos amar a nuestro Dios y comunicarnos con Él. Debemos desarrollar cada vez más nuestros dones, y quien los haya desarrollado nos aconsejan que no estemos llenos de vanidad o de superioridad alguna sobre los demás, que nos miremos siempre como iguales, que nos comuniquemos nuestros sentimientos, nuestras revelaciones, nuestra intuición, nuestros análisis, todo aquello que recibamos del Señor, pero que esto se haga con humildad para que continuemos en la obra llenos de armonía y plenos de paz. Nos pregunta que si queremos, el hermano del mundo espiritual de luz, que si queremos ver en corto tiempo que se establezca en esta tierra esta obra espiritualista del Padre, que todo este mundo, estos 8,300 seres humanos que poblamos en este tiempo, formamos parte de la humanidad de la tierra, reciban la luz
de esta palabra y nos aconsejan que entonces debemos amarnos, dar ejemplo con fraternidad, amándonos los unos a los otros, como nos enseña el Señor, que debemos corregirnos y aconsejarnos con caridad, porque dando su palabra, en ese tiempo, la palabra del Divino Maestro fue la que unificó al pueblo de Israel. Y nos pregunta que después de ese tiempo, ¿quién podría unificarnos? ¿Quién podría permanecer obediente a los mandatos? Que si creemos que seguiremos respirando ese ambiente de fraternidad y armonía cuando Él daba su palabra, que si osaríamos romper estas cosas. Para ello, otro consejo más que nos dan, nos dice velad, es estar atentos. Velad por la paz, por la fraternidad y por la armonía del pueblo de Israel. No solo debemos de orar por otras personas, debemos orar también por esa fraternidad, por esa unión que debe de existir entre los espiritualistas, porque aún en estos tiempos hay división. Nos hace una advertencia que algunos de los que están o estaban oyendo la palabra quieran desertar, introducir ideas extrañas, influyendo al pueblo con ideas que no pertenecen a la obra del Señor, pretendiendo cambiar con ellos el corazón de este pueblo, que ha sido preparado por el Divino Maestro con tanta sencillez y gracia, que el Divino Maestro, el Señor, nos previene para que estemos alertas, que seamos prudentes, pero nos dice claramente que sepamos defender con toda energía los principios de esta obra, así como su ley de amor, la palabra dada del Divino Maestro, todas sus recomendaciones, todos sus mandatos, todo aquello perfecto y sabio que Él nos ha venido a revelar. Porque tenemos que velar, que esa es una de las grandes misiones que tenemos. Y nos dicen una vez más que la lucha que tendremos que enfrentar todos los espiritualistas deberá ser primero en el seno de Israel. Sabemos que el 31 de diciembre de 1950 hubo un caos al terminar la palabra del Padre, donde dijo que ya no se comunicaría por el éxtasis del portavoz, que entraríamos en un nuevo tiempo de comunicación de espíritu a espíritu. Algunos, muy pocos guías fueron los que supieron aceptar esa palabra y muchos, la mayoría, se rebelaron. Y hasta ahora siguen pidiendo y creyendo que el Padre se comunica a través del éxtasis de los portavoces, siendo claramente que lo que reciben
únicamente es un eco, es un reflejo, porque el Padre en más de 300 textos anunció claramente que la terminación de la comunicación por el cerebro humano sería el 31 de diciembre de 1950. Desde ese momento se hizo un cisma, una división fuerte entre los espiritualistas, entre aquellos que acogemos su palabra dejada en estos maravillosos 12 tomos de vida verdadera, y aquellos que todavía creen que el Padre se está comunicando a través del portavoz. Pero está profetizado que todas las ramas se unirán en el mismo tronco, en esta misma enseñanza que nos dio el Padre, y vendrán grandes pruebas que tendremos que soportar todos para que eso se realice. Por último, nos dice que entonces que la lucha debe de ser primero dentro del pueblo de Israel, en el seno, para que una vez unificados, una vez llevando la misma enseñanza, la misma comprensión, aunque dicha con nuestras particulares palabras, pero esa misma esencia que el Padre ha vertido, poderla dar a la humanidad. Nos dice que todos sabemos que debemos orar por el mundo, que es una de nuestras obligaciones, pero que ese mundo espiritual, esos ángeles, arcángeles, como los hemos llamado en otros tiempos, nos aconsejan que cada día oremos por las naciones y por las cabezas, por los dirigentes de ellas, los que tienen en su mano los destinos de los pueblos, que debemos orar por ellos para mandarles luz y nosotros para que podamos ser defensores y colaboradores en la gran obra del Padre. Y se despide, hermanos, como siempre lo hacía el Padre y ahora lo hacen los hermanos de luz, deseándonos que la paz del Señor esté con nosotros y que esté en este día que debe de ser de alegría, porque el día de mañana se festejan, se conmemoran 159 años del inicio de la comunicación del Verbo Divino, del Divino Maestro, del Espíritu de verdad, como queramos llamarle a ese Padre, por el entendimiento del portavoz. Y que ahora sabemos que estamos preparados para recibirlo espiritualmente entre todos nosotros. Bendiciones para todos mis hermanos y gracias por la oportunidad que me dan de compartir estas maravillosas enseñanzas y estos consejos del mundo espiritual de luz, llenos de amor, llenos de caridad, llenos de sabiduría que nos dejan, y que el próximo jueves podamos cada uno de nosotros poder expresar, nacido en nuestro corazón,
que nos ha dejado esta enseñanza, estos consejos número 19 del mundo espiritual de luz. Bendiciones y feliz domingo para todos mis hermanos. Muchas gracias, Ángel. Pues una vez ya clarificado un poco más el tema de hoy, eh, antes de pasar al bloque de las vivencias, hay dos datos posteriores. Uno es cuando escuchamos que el Padre, el Maestro, Espíritu Santo, y los hermanos espirituales de luz, Elías, hablan del pueblo de Israel. No es el Israel por la raza, nos dicen. Todo aquel espíritu que se mantenga en la práctica de la espiritualidad pertenece a ese pueblo de Israel, porque si recordemos, Israel ya existía porque así bautizó el Padre o le puso ese nombre a Jacob cuando luchó toda la noche contra aquel ángel, y para mí es su espíritu en lucha contra las influencias de la carne, salió victorioso y fuerte. Israel significa el espíritu fuerte. Entonces, todo aquel espíritu que empiece a manifestar esa fortaleza, y lo que nos explican, está dentro del pueblo de Israel, ya que todos somos parte de, pero estamos dormidos y aletargados. Y el otro dato es la invitación. Hay dos este mes de septiembre para Ángel y Margarita especialmente. Hay mucha actividad porque Ángel se tiene que trasladar para el próximo domingo a la Ciudad de México a celebrar ese 159 aniversario. Han sido 84 años de adoctrinamiento por medio del entendimiento humano del portavoz de la facultad y 75 años después de 1950 la fecha de abierta otra vez, nuevamente, perdón, no otra vez, abierta en 1950, esa comunicación espiritual de espíritu a espíritu que el Padre nos pide desarrollemos. Está el terreno preparado, nomás es cuestión de preparación, y ha habido temas sobre la preparación que en el mismo archivo en YouTube del grupo, ahí están los temas para el que quiera escudriñarlos. Entonces voy a leer un poco lo que viene para la invitación del próximo domingo para los que estén en la Ciudad de México, en esa gran mancha urbana que compone también el Estado de México, y los que fuera de quieran asistir ahí. El recinto está en pro de la reparación del mismo. Materialmente creo que andan viendo lo de la luz, pero vamos a hacer un gran esfuerzo para transmitir al control remoto esa cátedra que es lo que se va a entregar el próximo domingo. Vamos a estar conectados allá en la Ciudad de México, con la Ciudad de México, eh, en desarrollo de esta invitación. Dice, invitación fraternal, hermanos, a la reunión que se llevará a cabo el 7 de septiembre del 2025, con motivo del 159 aniversario de la, de que se conmemora la apertura del sexto sello, la comunicación por medio del entendimiento humano, y la tercera era en la que estamos viviendo, la era del Espíritu Santo. Se llevará a cabo en el recinto Simiente de Sión, ubicado en la calle Emiliano Zapata número 51, barrio de la Asunción en Xochimilco, Ciudad de México, a partir de las 10:30 de la mañana. La participación va a ser de Ángel Fuentes Corso, explicando el significado que ostenta el nombre de ese recinto. Las actividades empiezan a las 11 de la mañana con la bienvenida, a las 11:15 la participación de nuestro hermano Ángel, a las 12:45 la participación de la hermana Margarita Tenorio en la lectura de la cátedra de conmemoración, y de ahí vienen las videncias, la oración de gracias y el agradecimiento por la presencia de los que compartamos con alegría este pan espiritual.
Y al finalizar, quien quiera hacer preguntas, ahí se va a dar el espacio para los que estén presentes. La otra invitación es para el 27 de septiembre en la tercera reunión nacional e internacional, también quien quiera venir a ese hermoso estado que es Puebla, en Atlisco, Puebla, al pie del Popocatépetl, donde nuestro hermano Ignacio Mota organiza esta reunión y quien quiera anotarse, pues están los teléfonos ahí. Vamos a empezar a publicar las invitaciones para quien desee información. Ahí van a darse los teléfonos donde los participantes van a ser Margarita Tenorio, Ángel Fuentes, Nachito Mota y un servidor como ponentes. Entonces, pues llevamos por temas muy bonitos, interesantes como todos. Pues bien, ya una vez dado la información, nos vamos al cierre de nuestro ejercicio espiritual. Importante es que tomen uno, dos, tres, los párrafos que sean necesarios, aunque se repitan, cada quien tiene su interpretación. Lo podemos fundamentar el análisis en lo que la palabra del Padre, en lo que nos dice el mundo espiritual de luz, pero también en nuestras vivencias. Entonces vamos a las vivencias. No sé, a ver, algo quiere agregar Ángel antes de ir al último bloque. Adelante, Ángel, por favor. Es que anteriormente decías, vamos al cierre, pero vamos a las evidencias. Te lo quería recordar. Gracias, José Manuel. Sí, sí, claro. Vamos a las vivencias que ya es el cierre del enlace. Pues por favor, exhortamos a nuestros hermanos que tienen ese bonito y hermoso don de contemplar lo que el Padre les pone. Ya es una forma de la comunicación también del Padre, de espíritu a espíritu. Así que adelante queda la pizarra abierta para que levanten su mano y así manifestar lo que a la luz de la verdad pudieran entregarle a nuestros hermanos. Vamos cerrando nuestro micrófono, Ángel, para que no se vicie la señal. Gracias. Adelante, por favor. Bien, vamos con Consuelo Benavides a ver qué nos entrega. Perdón, a la luz de la verdad. Adelante, por favor. Buenos días y bendiciones para todos mis hermanos nuevamente, para toda nuestra hermana humanidad. Para entregar lo que nuestro Padre me ha compartido a través de las visiones que nos comparte para nuestra hermana humanidad también. Primeramente, mi primer visión ha sido de que había pues un bosque muy grande, en el cual unos árboles eran podados de las ramas y otros han sido desarraigados de la tierra, en el cual se veía, y no por mano humana, sino que habían sido desarraigados de lo alto. ¿En qué sentido? En el cual ese bosque había muchos, que realmente esas ramas podadas, unas estaban secas y otras estaban vivas, pero las que habían sido podadas, después de donde eso seco había sido podado, el árbol echaba más ramas nuevas y ahora sí como dicen, habían sido renovadas con ramas que iban saliendo poco a poco, pero al mismo tiempo iban floreciendo esos árboles. Y los que habían sido desarraigados de raíz, pues estaban en el piso, en la tierra, aunque se veía que tenían poca vida, ¿verdad? Muy poca, ya casi nada. Era como que se iba secando poco a poco porque se veía cómo se secaban. Esa fue la primera visión. En la segunda, había una pirámide. Ay,
Bueno, al parecer tuvo algún problema con la conexión. Pues vamos a darle la voz a Juanita. A ver, ya volvió a entrar. Adelante, Buenos días. Consuelo, te quedaste. Bueno, Permíteme, Juanita, para que termine su participación. Consuelo ya regresó al enlace. Adelante, Consuelo, te quedaste en lo de la pirámide. sí, mil disculpas. Es que a veces el sistema me saca y no saca. Mil disculpas. En la pirámide que se veía ahí, se veía muchos hermanitos que iban escalando esa montaña con una mochila en su espalda en la cual llevaban libros, llevaban también se puede decir como cartulinas en las cuales llevaban escritos mensajes, y iban escalando, eran muchos, pero otros también se quedaban al pie de la montaña, observando a los que iban subiendo, pero al mismo tiempo se iban, pero no del lugar para abandonarlo, sino para cumplir una misión, porque se veía que llevaban cantos de alegría hacia nuestro Padre con agradecimiento, y porque los mandaba, como que estaban en espera de ese mandato, ¿no? Dónde iba a ir cada quien, y algunos se iban precisamente a esparcir la enseñanza a través de que llevaban su equipaje, sus mochilas, pero al mismo tiempo también llevaban ese alimento que iban a llevar para el camino. Entonces en eso se iba, y se veía un valle muy grande, muy verde, en el cual se veían sembradíos, unos de maíz y otros de hortalizas diferentes. Esa fue la segunda visión. En la tercera, híjole, pues ahora sí, como dicen, vi otra montaña muy grande, en la cual se veían puras mujeres, ¿sí? Una parte del pie de la montaña hacia arriba, y unas iban escalando esa montaña, pero otras estaban picando piedra. Todas estaban vestidas humildemente con un rebocito, pero se veían tristes y llorando y picando piedra en esa montaña, como con, ¿cómo le llaman? Un pico, pero era pequeño, no era grande para abrir surcos en la tierra, ¿no? Sino que era en esa montaña, estaban picando piedra y estaban llorando, muchas de ellas, y otras iban escalando esa montaña muy felices, pero eran espíritus de esas mujeres que ya no están en el mundo físico, sino en lo espiritual. Y abajo de la falda hacia abajo había multitudes de mujeres que estaban pues viendo esa montaña, en la cual se veían llorar, y se veía el lamento, y muchas decían que ya estaban tan tristes, tan desesperadas, porque muchas de ellas habían perdido la fe, otras porque veían a esas madres desesperadas de ver que no tenían ya esperanza, y oraban hacia nuestro Padre para que estas mujeres retornaran a la esperanza, a esa luz y al camino que perdieron, porque realmente se lamentaban por muchos de sus hijos. Y esas mujeres que oraban ante nuestro Padre, pues pedían el retorno, y que esa fe volviera a ellas, esa luz de esperanza, esa enseñanza que se transmitía a través del Espíritu, con ese deseo ardiente de que esas mujeres que quedaban en el mundo, pues no renegaran pues de nuestro Padre, porque muchas veces se separan, ¿sí? Se van al mundo material, ya decepcionadas de cómo está la vida del mundo físico. Esa fue la tercera visión. Y la primera interpretación para la primera evidencia, pues esa pirámide que van escalando es lo que en el mundo físico se entrega, ¿sí? La enseñanza que nuestro Padre entrega a través de los diferentes medios, y que los que van adquiriendo a través de esos escritos, que son los medios de comunicación alrededor del mundo, los pocos que quedan con esa alegría
de seguir extendiendo el mensaje de nuestro Padre a través de las enseñanzas de cualquier medio, pues van escalando, ¿sí? Van escalando poco a poco la espiritualidad. Y aquellos que se van son aquellos que ya están escogidos para ir a un determinado lugar, ya con instrucciones de nuestro Padre, a dónde van a llegar cada uno de ellos para poder compartirlo. Esa es la interpretación de la primera. La segunda, pues realmente hay una enseñanza sobre esa explicación de los árboles, en el cual también esos árboles que están arraigados en la tierra son familias en las cuales dice que muchas de las situaciones que se pasan y se viven en discordias familiares porque cada quien tiene una opinión distinta, porque hay familiares en las cuales hay unos en un lugar, otros en otros, y pues hay diferencias de creencias, pero que a final de cuentas lo que esté seco, aquello que no es de la enseñanza espiritual que nuestro Padre ha entregado, pues va a ser quitado. Y aquello que va a florecer, pues es la espiritualidad a través de la enseñanza que nuestro Padre va a ir derramando al espíritu de la humanidad. Y los que están en tierra caídos son aquellos también que verdaderamente pues están fuera del camino, pero que aún dentro de ese estar, ahora sí como dicen, van a tener que partir de esta tierra, esa poca vida que llevan, pues es cuando el espíritu lleva, aunque sea un pequeño átomo, porque el espíritu no muere, porque muchos tienen esa creencia todavía que el espíritu, pues no hay vida después de esta, y que realmente esa poca vida que llevan, pues es cuando el espíritu, como él dice, aunque sea poca luz, y a través de la conciencia que llevan esa luz, ¿sí? De conocimiento que llevaron en el mundo, aunque sea pequeño, pero el espíritu siempre va a tener esa chispa divina que a través del Espíritu el Padre ha escrito en el espíritu de cada uno de nuestros hermanos su palabra. Y el espíritu pues realmente no muere, así haya pecado en el mundo, pero pues como dice, él tiene que a través de su turbación recobre esa luz divina, ¿sí? Que es el conocimiento que dejó el divino maestro a través de cada espíritu. Y en la tercera, pues a través de esas mujeres madres que no tenían conocimiento antes escrituralmente, pero que enseñaban lo poco que tenían, pues lloran al ver que sus hijos no agarraron el camino correcto y se desviaron, pero aún ese picar piedra, pues es que realmente en lo espiritual también luchan para interceder ante nuestro Padre como hermanos espirituales, que las descendencias que dejaron sean encaminándose hacia al camino que nuestro Padre dejó trazado. Y las mujeres que han perdido la fe, las que quedan de la falda del pie, esas multitudes, pues en lugar de buscar ahora sí como dicen, a los gobernantes y a los demás, pues esas mujeres que interceden por ella, que han perdido hijos y que aún no los encuentran, ni siquiera saben si están vivos o no, esas mujeres que oran por ella, es para que retornen tanto a nuestro Padre y que a través del amor y la caridad que se manifieste con las oraciones, pues retornes hacia nuestro Padre su mirada para que ellas sean recobrando ese amor hacia nuestro Padre, y también que a través de esa espiritualidad que nuestro Padre derrama en ella, pues vean que realmente sus hijos, que aunque si están vivos y los recuperan, qué bueno, y si no, pues oren por sus hijos para que nuestro Padre les ayude a caminar en el camino del Espíritu. Eso es lo que les puedo compartir, hermanos, y que tengan un día bendecido. Y si hay alguien más que quiera aportar, porque es mucho la interpretación, pero yo solamente doy un breve análisis por el tiempo también de darle el espacio a mis hermanos. Que pueda hacerlo, pues adelante. Bendiciones para todos y muchas gracias por permitirme compartir lo que nuestro Padre nos ha brindado en este día. Bendiciones para todos.
Bien, muchas gracias. Pues sí hay interpretación de mi parte, quiero decirles. En el segundo tiempo, en la segunda era, en la era cristiana, Jesús, nuestro maestro, al tener una entrevista con aquel sacerdote fariseo del templo de Salomón que fue Nicodemo, le hizo muchas preguntas sobre la espiritualidad y lo que venía a manifestar el maestro, y le empezó a hablar en sentido figurado a las respuestas que él quería oír, mas no entendió. Y le dices, ¿cómo es que me hablas sobre cuestiones materiales, pero no entiendo? Entonces el maestro le dijo, si te hablo las cosas fundamentadas sobre lo material, sobre de este mundo, no entiendes, ¿cómo es que vas a entender el lenguaje de lo espiritual? El sentido figurado en la enseñanza, que es un don que nos dio también la interpretación del sentido figurado, prevalece. Y aquí en la evidencia de Consuelo se manifiesta la montaña, la pirámide, que es el triángulo, y se manifiesta también el árbol. ¿Qué dice el Padre sobre el árbol? Dice, el árbol por su fruto será reconocido. Ved los frutos que mi doctrina está dando. Los enfermos desahuciados por la ciencia sanan, los perversos se arrepienten, los viciosos se regeneran, los escépticos se hacen fervientes, los materialistas se espiritualizarán. Quien no ve esto, quien no ve estos prodigios es que se obstina en ser ciego. Por eso vino a curar al ciego, para que pueda ver. Y dice ahí, en ese lapso de los 84 años, dice, pronto plantaréis árboles por mi voluntad en distintas comarcas. ¿Qué son esos árboles? Los recintos. Así he llamado en mi palabra a los recintos y casas de oración. Para ello, preparaos y dejad que el mundo espiritual se manifieste en forma amplia entre vosotros para que tengáis la explicación justa de mis enseñanzas. Si ves que el árbol se secan sus ramas, pues el tronco vigoroso de los árboles es la savia que circula a través de ellos para nutrir las ramas y dar buenos frutos. Y aquellos que no se nutren de la savia del tronco de la espiritualidad, pues están destinados a perecer. Que habla sobre la montaña. Dice, desde lo alto de la montaña os hablo por tercera vez. Mi rayo de luz se posa sobre la montaña y la vida de donde os pregunto, ¿por qué aún os encontráis en la falda de ella? ¿Por qué no habéis logrado escalarla? Por tercera vez yo te digo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ya no os apartéis de mí. Desde lo alto del monte de la nueva Sión os envío mi palabra, oh pueblo amado, para derramar mi verbo entre los hombres y prepararlos para la perfecta comunicación de espíritu a espíritu y poder por medio de esta preparación recibir el nombre del hombre, el culto perfecto a mi divinidad. Hay que escalar esa montaña porque en la cima, quien llegue a la cima ha llegado a la espiritualidad, a ser espiritualista. Y sobre el triángulo, dice el Padre, yo estoy preparando como el fuerte de las naciones del mundo. Por vosotros yo enviaré mensajes a los afligidos, detendré los elementos desatados, por uno de mis servidores que ostente en su espíritu el triángulo de mi divinidad, y que confese leve en oración, detendré el caos que envuelve a la humanidad. La pirámide es el símbolo de la Trinidad del Padre, Hijo y Espíritu Santo.
donde se manifestó a través de 3 eras, 7 escalas, 7 peldaños de evolución, donde como Padre manifestó la ley que conduce, como Hijo el amor que eleva, y ahora como Espíritu Santo, que es la tercera arista del triángulo, la sabiduría que perfecciona. Ese es el contenido espiritual de esas visiones que le entrega a todos los que ve ahí en su Miraje Consuelo. Vamos con Juanita Gómez a Puebla. Qué gusto tenerte nuevamente, María Juana Gómez. Adelante, por favor. Amo a Dios en las alturas y paz a los hombres de buena voluntad. Mi Padre me ha dado unas bonitas enseñanzas en que a todos hay unas palabras tan hermosas que nos llega hasta el corazón, el alma y el cuerpo. Tuve la primera evidencia que nos daba las estrellas más hermosas, nos las bajaba a cada uno. La segunda, vi el sol, las estrellas y la luna que nos las ponía. El tercer evidencia, vi los campos verdes, las flores y el árbol más frutoso del mundo y de la tierra. El cuarto fue que la Virgen María les ponía una flor roja en cada uno en sus manos y les decía que no nos detuviéramos para seguir avanzando en cada momento, en cada instante y llegar hasta a donde Dios y mi Padre nos necesite y ayudar al que lo necesite. Y el bálsamo espiritual, dárselo a conocer, porque esa es la palabra de Él. Así sea, así se haga y así será. Muchas gracias, Juanita. Pues el árbol, ya lo dijo el Padre, Él es el árbol vigoroso y de ahí emanan todos Es los... todo, mis hermanos. Muchas gracias, Juanita. Pues el árbol ya lo analizamos en la misma palabra. Los campos verdes, llenos de esperanza, el verde es la esperanza. Los campos están llenos de esperanza, que es donde mora la humanidad, el mundo en donde estamos. Y la flor roja entregada por la ternura divina que representó María y que es el yo femenino del Padre, el mismo Padre en su ternura, nos entrega el amor en las manos para esparcirlo a través del conocimiento espiritual. Muchas gracias, Juanita, y qué bueno que estás bien y estás nuevamente con nosotros. Queda la pizarra abierta para si alguien más quiere entregar algo adelante, por favor. Bien, ¿quieres agregar algo, Ángel, al respecto de las vivencias? Adelante. Sí, gracias, José Manuel. A mí me llama mucho la atención el primer miraje, el bosque, de la que nos habla la hermana Consuelo, un bosque muy grande, donde algunos árboles son podados y otros que son desenraizados. Los podados para quitar las ramas secas. Los árboles, como ya lo dijiste, son los recintos. Entonces esa poda va a ser necesaria o es necesaria en los diferentes recintos existentes, de aquello superfluo, de aquello que no han entendido, de la espiritualidad, pues se quiten de esas prácticas también materiales que no llevan a nada. En varios recintos de rutina, porque así les llamamos,
que tuve oportunidad de visitar hace algunos años, decían al compartirles la palabra que nos dejó el Padre, estos maravillosos libros, y decían que en todos estaban de acuerdo. Lo único que no estaban de acuerdo era que la comunicación por medio del portavoz había terminado, y que eso no lo podían aceptar. Entonces, eso va a llevar tiempo y serán las pruebas las que caigan sobre ellos, y será el estudio de la palabra, como se está dando ya en algunos grupos, que se está dando en el estado de Puebla, que están leyendo y analizando esta palabra divina, y que ya uno de sus portavoces muy que goza de mucha fama entre ellos, dijo que ya esa comunicación, esa forma de comunicarse había terminado, precisamente para dar paso a la comunicación de espíritu a espíritu. Entonces, hoy se habló de ese cisma que hubo y que nos narra el hermano de Luz entre el pueblo de Israel, ¿no? Y bueno, hacer mención que tanto en la montaña es el camino de la espiritualidad, de la elevación hacia el Padre, y la pirámide, creo yo que sea también ese camino de elevación en los pueblos mesoamericanos, tanto en México como en otras naciones hermanas que se está estudiando la palabra. Que algunos van ascendiendo, y me llama mucho la atención cuando se habla de libros, que llevan en su mochila libros. Esos libros, para provocar ese ascenso espiritual, pues son precisamente estos maravillosos libros que nos dejó como su tercer testamento, esos 12 tomos llenos de sabiduría, y no nada más esos, sino todas las cátedras que saldrán a la luz dadas antes de 1950, que son muchísimas. Recordemos que la sabiduría del Padre es tremendamente extensa. Él es la sabiduría, es infinita su sabiduría, y que vino este tercer tiempo a compartirla con nosotros. Y con la hermana María Juana, me llama mucho la cuarta evidencia, ese mensaje que nos da esa flor roja para que podamos ayudar a los demás, para que podamos aconsejar a los demás, para que podamos sanar a los demás, recordándonos nuestras misiones y recordándonos que Él está con nosotros, que nuestro Dios, a través de sus diferentes manifestaciones, está con nosotros ayudándonos en esa misión, en esa labor. Lo único que necesitamos es ser más conscientes de ella y mover nuestra voluntad, nuestro libre albedrío en esta oportunidad de vida para ser de utilidad en la humanidad y poner nuestro granito de arena para la construcción de una nueva vida, una nueva humanidad en esta tierra. Gracias, hermanos, por el favor de su atención. Muchas gracias, Ángel. Como veremos, a través de la diversidad en el análisis se nutre más el conocimiento, porque el Padre es diverso y está manifestado en la naturaleza, en nosotros mismos, que seremos parecidos pero no iguales. Entonces ahí viene el exhorto también, el sentido figurado de participar en los análisis, volvemos, para poder
nutrir más el conocimiento. Todos aprendemos de todos, indudablemente. Y entre más sencillo sea el análisis, más hermoso, porque así nos viene a hablar el Padre, con sencillez, sin complicaciones, sin acertijos, sin cábalas, sin nada de lo que nos pueda solamente dar un desarrollo medio, sino a través de la sencillez, de las potencias, virtudes y dones del Espíritu. Vamos y pues vamos a hacer ese esfuerzo, pero nos escuchamos y nos unificamos el jueves para el domingo a ver, ojalá y se logre transmitir lo que en Simiente de Sion se vaya a entregar. Muchas gracias a todos los presentes, a los que están aquí en México, a los que están en Centro y Suramérica, a los que están en Norteamérica y a los que tal vez por ahí nos han dicho y nos han escrito que en Europa también nos están escuchando. No lo decimos con vanidad, sino con gusto y humildad. Adelante, Leti, nos despedimos con la plegaria y cerramos nuestro ejercicio espiritual de este domingo. Gracias y bendiciones para todos. Pues mis queridos hermanos, demos gracias a nuestro Padre, el Divino Maestro, por habernos sentado a su mesa de amor para disfrutar de este manjar espiritual. Porque no olvidemos que Israel espiritual somos nosotros los espiritualistas que queremos seguir este camino. Esa flor roja que nos entregó a cada uno de nosotros es el amor. Entonces, impregnémonos de amor en todo instante, la caridad, el perdón. Nuestro Padre nos entrega todo eso porque ya está en el Espíritu, solo necesitamos prepararnos para ver esas maravillas. Y llevémonos en nuestro pensamiento este párrafo 54. Dice, mas el mundo espiritual os aconseja, cada día orad por las naciones, por las grandes cabezas que tienen en su puño, los destinos de sus pueblos. Estad a su lado con vuestros pensamientos de fraternidad, de espiritualidad y luz, para que podáis ser defensores y colaboradores en la gran obra del Padre. Hermanos, sigamos en nuestra postura, que como espiritualistas tenemos que seguir escalando en la espiritualidad para poder ayudar a nuestro Padre en esta obra. Como párvulo, tengo que entender que toda esta enseñanza, que toda esta palabra que nos entrega el Padre, nos las entrega a todos, seamos buenos, seamos malos, sigamos orando por esta humanidad, que Dios siempre proteja los hogares, en todos los hogares proteja nuestro Padre a esta humanidad. Sigamos orando por tanto dolor en el mundo, sigamos orando para dar consuelo a los demás. Y sigamos orando para que en los hogares y en los países y en las naciones sea la luz, la paz y el amor de nuestro Padre, como esa flor roja que nos entregó a cada uno de nosotros. Bendiciones para todos. Bendiciones para sus hogares y bendiciones para esta humanidad. Gracias, hermano.